Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba, pero un hombre irresponsable tuvo el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, patas del monte se murió. Murieron los pajaritos y el agua también volvió. Bueno, familias caficultoras, tenemos muy claro que nosotros sobre el sistema de producción de café podemos tomar decisiones como la luminosidad, la distancia de siembra, la fertilización, el manejo de plagas y enfermedades y arbences, pero hay un factor sobre el cual nosotros no tenemos injerencia, que es el clima. Pero ese clima primero hay que conocerlo para hacer las labores agronómicas sobre el cultivo de manera oportuna, pero cuando toca hay que hacerlo de manera preventiva. Pues es que, Juan Carlos, hemos visto últimamente en los medios de comunicación que nos dicen alerta, pilas, que se nos viene tremendo fenómeno del Niño. ¿Qué nos cuenta de eso, Juan Carlos? Bueno, primero hay que saber que los centros mundiales que se encargan de modelar la condición del niño, pues nos están informando sobre las posibilidades de que ocurra el niño. Hasta ahora no tenemos, digamos, tanta certeza, pero sí ya se originan algunas alertas. ¿Desde qué año nosotros, este gremio cafetero, o desde qué año tenemos información climatológica, Juan Carlos? Bueno, el gremio cafetero instaló su primera estación en 1941, aquí precisamente en Cenicafé, en La Granja. Pero obviamente nosotros fuimos instalando muchas estaciones y nuestra red se fue incrementando principalmente a partir de 1949. Así que ya tenemos por lo menos consolidada una información de más de 70 años de una gran parte de la red cafetera. Nosotros hacemos parte de una cosa que llama el Marco Nacional de Servicios Climáticos. Y con el IDEAN, digamos, se construye una alianza y a partir de la cual el mismo IDEAN aporta para que los institutos mundiales accedan a esa información de Colombia, incluyendo la de nuestra red cafetera, y tengamos, a partir de los ejercicios de modelación, información de retorno que nos va a servir para comparar con lo que está ocurriendo a nivel nacional en nuestra red y ayudar a tener, digamos, una información de primera mano para que los caficultores estén listos y prestos a tomar una buena decisión. Oiga, pues tomar una buena decisión, una oportuna decisión, Juan Carlos, porque pues yo le cuento que cuando despegamos de la ciudad de Bogotá estaba haciendo un día así divino, hermoso, soleado, y llegamos a Pereira y casi no podemos aterrizar porque se nos vino una neblina tremenda, empezó a llover y al ratico volvió y despejó. Aquí vemos en la imagen precisamente por qué ustedes no pudieron casi aterrizar, y es que la condición atmosférica era inestable en ese momento. Tenemos una gran influencia de esta banda de nubes que ustedes ven acá, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, que se llama la zona de confluencia intertropical, que para esta época está aportando la mayor cantidad de lluvia, como el primer evento de lluvia que se da desde abril y mayo para la zona cafetera central, por ejemplo. Y aquí está una de las causas específicas de por qué estaba alterado ese sistema. Y yo digo, no, pero bueno, yo estoy viendo ahí ese mapa y es por allá el Océano Pacífico, es como la línea del Ecuador, pero yo estoy en mi finca. ¿A mí cómo me afecta lo que pase allá? Hay algo importante y es un mensaje que dice que cuando el mar habla, el continente escucha. Y para nosotros es muy importante escuchar al Océano Pacífico. En la tabla que vamos a mostrar, usted va a ver en los números unos colores marcados con azul, unos colores marcados con rojo, ¿sí? Y unos números en negrilla. En azul, mire que todos son negativos.
Sí. superiores, por debajo de menos 0.5. En rojo, mayores de 0.5 y en negrilla entre más o menos 0.5. Para el caso específico, esta se refiere es el análisis a la temperatura superficial del mar en el Pacífico Central entre 120 y 170 grados de longitud y entre 5 grados de latitud norte y 5 grados de latitud sur. Ahí en esa zona están sucediendo unos cambios que al revisar el pasado, que son más de 100 años de historia, las encuentran como anomalías y los valores de anomalías positivas superior a 0.5 son los niños y los negativos menores de menos 0.5 son las niñas. Esto es una variabilidad climática pues constante, Juan Carlos. O sea, aquí nos pasa eso mucho. Sí, claro, profesor. Recuerde que el que no conoce la historia está condenado a padecerla o a sufrirla. Ya, aquí nos estamos alimentando de la información histórica y ya después de estos más de 34 meses de la condición fría del Pacífico, empezamos a tener una transición. Esto lo veíamos el año pasado, en el 2022, los colores azules están demarcando precisamente esa condición de enfriamiento y actualmente estamos en una transición. Entonces, como vemos aquí en el gráfico, las temperaturas del Pacífico ya están en alrededor de 28, 29 grados centígrados y esas temperaturas para la época, con la diferencia contra el histórico, nos muestra que las anomalías que se están presentando son positivas. Sobre todo, mire, acá en la costa suramericana, las anomalías ya son cercanas o superiores a 2 grados centígrados, mientras en la franja de importancia nuestra, entre los 120 y 150 de longitud, los valores ya están muy cercanos a 0.5. O sea, ya tenemos una transición de las temperaturas del Pacífico que en el último reporte de abril nos mostraban precisamente en esa franja de la línea ecuatorial los valores de transición en buena parte de ese Pacífico hacia un futuro calentamiento. Eso quiere decir que se incrementó la temperatura en el Océano Pacífico y eso ¿por qué nos afecta a nosotros? Aquí en la zona cafetera colombiana. Entonces, ese calentamiento del Pacífico, ¿sí?, junto con otras anomalías que suceden, que son las perturbaciones en las direcciones del viento, que van de esto que llamamos el este al oeste, ¿sí?, van en esta dirección desde las costas suramericanas hasta las costas australianas. Regularmente lo que pasa en esta época es que se debilitan esos vientos, incluso pueden correr de manera contraria. Esas condiciones especiales en las estaciones nuestras en tierra, en nuestra zona cafetera, van mostrando con un nivel de rezago de más o menos unos 2 meses unas variaciones que en el caso especial para si se presenta un niño sería incremento en la temperatura, disminución de la lluvia, incremento en la radiación como de manera general. Juan Carlos, ¿y cómo conocemos nosotros eso? Porque ¿cómo se mide ese clima de la temperatura que está pasando allá? Allá hay un gran set de boyas que tienen todo instrumentado para medir las principales variables. El viento, la temperatura, la cantidad de precipitación, la intensidad de las mismas, la presión y otras que son importantes cuando se analizan por esos centros mundiales. Además hay buques, eso en el Pacífico. Y nosotros acá estamos con toda una información histórica. Al analizar de esos más de 70 años de información, sabemos qué debería estar pasando cuando cogemos periodos de tiempos de 30 años que se llaman normales climatológicas y analizamos contra lo que está ocurriendo hoy y sabemos si está o no variando la condición para la época. Y por ejemplo, entonces ya tenemos ese pronóstico. ¿Cómo conocemos más que se está formando o que es probable que se presente ese fenómeno del Niño aquí en Colombia? Bueno, la información que vemos en la gráfica es del Instituto de Investigación para la Ciencia y la Sociedad de la Universidad de Columbia, conocida como el IRI,
que junto con el Centro de Predicción Climática de la Agencia Nacional Oceano-Atmosférica de los Estados Unidos hacen este reporte y nos va indicando, digamos, en los modelos de predicción, tanto probabilísticos como estadísticos, porque este sería un ponderado que muy seguramente a partir del trimestre, mayo, junio, julio, estén cambiando a unas condiciones en las que es muy probable, con más del 80%, que la condición del niño se establezca. Pues Juan Carlos, ahí vemos, el colorcito azul es fenómeno de la niña, ni siquiera aparece. El colorcito gris, pues nos está mostrando como el clima normal. Y el color rojo es la probabilidad del fenómeno del niño. O sea que lo que estamos viendo ahí es que es probable que sí se presente. Sí, claro, pero tengamos en cuenta que es la probabilidad. Y como probabilidad tiene incertidumbre. En este momento estamos esperando que superemos los trimestres centrados entre junio y agosto, que se llama la barrera de predicción de la primavera. Y aquí es donde los modelos no funcionan muy bien. Aquí sí estamos esperando muy seguramente que esté muy consolidado hacia el final del año, sobre todo en los trimestres centrados en noviembre y diciembre. Y entonces viene el boletín agrometeorológico cafetero de Cenicafé, donde encontramos unas recomendaciones de labores agronómicas en el sistema de producción de café, Juan Carlos. Ya consolidamos la primera alerta de vigilancia al niño en este mes con una probabilidad del 62% de que se desarrolle entre mayo, junio y julio. Y todos los meses nosotros nos reunimos para ajustar en un grupo interdisciplinario las recomendaciones de acuerdo con esas probabilidades. A partir de ellos, nosotros revisando, digamos, ya un mediano plazo, vamos a encontrar unas recomendaciones muy importantes relacionadas con el manejo del cultivo, en la parte de nutrición, en la parte de manejo de plagas y en el proceso que actualmente se lleva de las siembras. De las siembras, Juan Carlos, porque en unas partes del país en este momento es la época recomendada para las siembras. Entonces yo siembro el cafecito, se me viene el fenómeno del niño. ¿Cuál es la recomendación desde Cenicafé, ese grupo interdisciplinario de Cenicafé? En la siembra, lo que vamos a revisar es que aquellas zonas que no tienen sombrío permanente deben establecer sombrío transitorio en sus cultivos para afrontar sobre todo dos temporadas de menos lluvias y quizás secas, que son la de julio, agosto y la de diciembre, enero, incluso febrero. Ahí hay una primera recomendación con el establecimiento, ya sea de cultivos transitorios, de sombríos transitorios o de cultivos intercalados. El sombrío transitorio, como lo dice la palabra, es utilizar unas especies leguminosas como tefrosia, como guandul, como leucaena, las cuales vamos a sembrar unas altas densidades, 10.000 plantas por hectárea, y las vamos a ir raleando, vamos a ir quitándolas a medida que las vamos necesitando. Pero Juan Carlos, ¿es necesario hacer esa labor? Sí, es muy importante hacerla y es preventiva porque se establece junto con el café antes de que se consolide la condición seca. Entonces la tenemos que tener de manera anticipada. De manera anticipada, familias caficultoras. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ir consiguiendo las semillas, haciéndolas más, digo, todo para tener listo el sombrío transitorio. Porque ahí viene otro punto, es el tema de nutrición, Juan Carlos. La regla de oro para fertilizar los cafetales es que el suelo tenga humedad. Si yo no fertilizo con anterioridad, Juan Carlos, después pues el suelo no va a tener humedad y no me va a funcionar la nutrición. Es ya la última oportunidad para que se realice la fertilización, equivalente al 50% de la fertilización que se recomiende de acuerdo con el análisis de suelo para el año en curso. Bueno, familias caficultoras, y como nos mostró Juan Carlos, veníamos de un periodo de fenómeno de la niña y aquí se nos olvidó muchas personas y muchas zonas el tema, por ejemplo, de la broca. Y resulta que de acuerdo a la investigación de Cenicafé, un fruto brocado que dejaron en el suelo en condición neutral de clima, pues ¿cómo les parece que infestó 590 frutos? Pero ese mismo fruto que se quedó en el suelo
en Fenómeno del Niño infestó más de 959 frutos de café. Ese mismo fruto, Juan Carlos. O sea, en el Fenómeno del Niño se aumenta la temperatura, la broca se reproduce más rápido, tiene mucho para comer, mejor dicho, nos puede hacer mucho daño. Y estamos hablando precisamente del pronóstico del Fenómeno del Niño y que hay que hacer actividades en el control de la broca de manera preventiva. También tenemos un elemento adicional que son los mapas de vulnerabilidad de broca. Sería un elemento de consulta adicional para saber en su región cómo está usted de vulnerable. Así de sencillo. Y entonces mucha atención porque hay labores que hay que hacer sí o sí para el manejo de la broca. Por ejemplo, el repase, que es entrar al lote 2 o 3 semanas después de recolectar el pase final de cosecha o de traviesa. Ojo con esta. Y entrar al lote y recolectar los frutos pintores, maduros, sobremaduros y secos del árbol y del suelo, y solarizar ese café, pues someterlo a altas temperaturas, ya sea pues allá en la marquesina o si son grandes volúmenes, pues entonces hacerlos en el silo. Pero esto es vital porque, Juan Carlos, si no hacemos eso, Fenómeno del Niño, se nos riega la broca, y se riega la broca, afecta la calidad, afecta la rentabilidad. Bueno, Juan Carlos, una cosa es que se presente el Fenómeno del Niño y otra la intensidad como se presenta ese Fenómeno del Niño. Y hemos visto por ahí que nos dicen pilas, alerta, que va a ser muy complicado, que va a ser muy fuerte. ¿Qué nos dice Juan Carlos? Bueno, volvemos a tener, digamos, la misma fuente como información para dar respuesta a esa inquietud. En este caso, nos atenemos a la cooperación Asia-Pacífico, la parte del centro climático que ellos manejan, y vemos que las posibilidades al nivel, digamos, de los siguientes meses sí aumentan en cuanto a que puede ser un fenómeno de intensidad fuerte, que ven aquí en el rojo más oscuro, sobre todo hacia el nivel de septiembre, pero en octubre pudiera ser mucho más probable. Algo importante. Estamos en el inicio de la condición de calentamiento, ya con mayor probabilidad de que se desarrolle el niño en el primer año. Regularmente, él coge fuerza hacia final de año y es mucho más intenso en el segundo año. Eso sería lo que esperaríamos posiblemente en el segundo año. El boletín agrometeorológico cafetero de emisión mensual sería el principal elemento de consulta. No duden en consultarle a un experto en nuestra página de Cenicafé. Familias caficultoras colombianas, pilas pues y muy atentos al pronóstico del clima. Cenicafé, servicio de extensión, familias caficultoras colombianas. Quiero agradecer inmensamente a todas las familias caficultoras campesinas y colombianas que nos reciben en sus hogares, en sus fincas, con esa calidez humana, con esa humildad, con ese sentimiento tan especial, porque de verdad que nos tratan muy bien y nos sentimos en casa. Primero que todo, gracias por ese espectacular desayuno, yo. Perdonen lo poco. Lo poco. ¿Y los huevitos de dónde son? De aquí la finca. Sí. Por eso es que quedaron todos rojitos al huevitos. Y el tostado, pero es que Pereira todavía que falta una cosa que nos chupamos los dedos. David Bonilla se comió como 10. Y estamos hablando de la arepa santandereana. ¿Y qué lleva la arepa? Pues manteca, queso y la sal. ¿Y pues de dónde acá la leche? ¿De las vacas que están? En la finca. Sí, es que mira esta casa tan bella, doña Marlene. ¿Quién le hace el mantenimiento al jardín? Mi persona. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Y con qué abonas matas? Cuente. Con 3 clases de abono, con cereza café ya descompuesto y esa de vaca, la estiércol de vaca, pero ya bien
descompuesto y la de cafetal. Sí. Se revuelven las tres y ahí se siembra. Y se siembran en la menguante para que estén en floreaditas bajitas. Porque si se siembran en la creciente, ellas crecen pero no echan flores. Don Benjamín Rueda, cuenta, pues usted también ayuda aquí con la mata. Pues nosotros por ahí a veces le ayudamos a traer la tierra. Yo tengo una mujer que es muy echada para adelante y entonces ella es la que hace los labores del jardín y también lo de la casa adentro, todo. Porque me cuenta que usted es una persona muy juiciosa, pero también muy profesional, pero que es muy echado para adelante. Pues mi opinión es que es una familia muy unida, muy esforzada para hacer cualquier labor que se necesita en la finca. Sí, o sea, gracias a Dios, pues Dios hasta aquí me ha dado las fuerzas y gracias al café. Por ejemplo, yo necesito 1 millón de pesos en tiempo de cosecha y lo llevo al pueblo y sé que lo vendo y enseguida tengo la plata en el bolsillo. Es la ventaja más grande que tiene el café y con el café hicimos la carretera, es lo que tenemos, esta de allá, de Macasito a La Quebrada, la hicimos con nuestros propios recursos. Y encima de todo, antes de la carretera, ¿cuántos años la taradita? ¿Cómo se llama aquí? El cable, el aéreo se llama aquí. Sí, el aéreo, sí. Pues primero era a lomo de mula, tocaba desde allá, primero al pueblo. O sea, aquí iniciamos al pueblo, sí. Es que es más, en mula, ¿cuánto está aquí el pueblo? Nosotros echábamos 3 horas. Claro. 3 horas, sí. Entonces teníamos las bestias, tocaba llevar el café al pueblo. Y después, entonces ya, gracias a la ayuda del Comité de Cafeteros, se empezó la vía hace unos 30 años. Cuando eso el Comité Cafetero nos aportaba y por ello es que tenemos las vías en todas estas carreteras, o sea, todas estas veredas. La familia Rueda Macías pues es unas personas muy trabajadoras. No, o sea, antes de tener la carretera, lo del aéreo, eso era una bendición. Nos pusimos el aéreo y para nosotros era la última tecnología que había para nosotros aquí en la finca. Y ayudó muchísimo, ¿no? Sí. Porque hasta la moto la cargaban, ahí me contaron. Sí. Sí. O sea, era rápido, sacaban 100, 120 bultos de café a las 2 de la tarde. Y entonces usted sigue aquí, Alexander. Sí, señor, en la finca yo veo que todos, bueno, mis hermanos salieron, cada uno formó su hogar, salió a trabajar. Y yo también salí un tiempito, por ahí como 1 año, 2 años de la finca, pero no me gustó la ciudad. Cuando yo pueda y tenga la salud, me quedaré en el campo, es lo mejor. ¿Usted estudió, no? Sí, señor, hice una tecnología en sistemas como 2 años en el SENA. Y no me llamó la atención, dije, no, mejor me quedo en el campo. Más tranquilo, más paz, con el café uno vive bien, trabaja. Le doy gracias a Dios y le doy gracias a mis padres por siempre me estado acompañando, siempre estar con ellos. Y de paso los acompaño y les ayudo en la finca. Alexander, ¿y usted verdad que también se mete al lote a trabajar? Claro, mi papá ya se queda por acá y entonces yo voy con los obreros a acompañarlos, a trabajar con ellos. Y ahí vamos, trabajando en la finca, viciosos. Oiga, y aprendiendo cosas de mi papá, que me va enseñando cómo se maneja la finca. Para algún futuro, si Dios da la oportunidad, pues no poder quedarse administrando la finca. Yo como extensionista, o sea, he visto los buenos resultados que ellos tienen. Empezaron a mejorar su ciclo productivo para mejorar la edad de los cafetales y la variedad. Ya al día de hoy, por ejemplo, tenemos ya el 80% de la caficultura renovada. ¿Y usted qué siente de eso? Porque imagínese que el ejemplo arrastra y este muchacho ama lo que hace, ama ser caficultor, él va buscando la rentabilidad de esta empresa, los acompaña a ustedes. Don Benjamín, ¿usted qué siente por eso? Uy, para mí es una bendición del Señor que tenga aquí este muchacho que me acompaña y lo más hermoso es que con él podemos ir a pasear. Nosotros conocimos varios horas que estuvimos. Tuvimos Medellín, tuvimos Guatapé,
el eje cafetero. Allá está el Parque del Café, Cali. Y lo del Parque del Café, sí, a mí lo que dijo mi hijo me pareció una vaina maravillosa. O sea, ya volví a ser joven, porque o sea, sí, volví a ser, o sea, uno volver a ser joven, sí, como dice mi hijo, pues ir uno cuando todavía, no, nosotros siempre casi ya conocemos muchas partes del país, eso, y una bendición y gracias al café, profesor Yarumo. Y a los juiciosos que son ustedes, porque de eso se trata también, es de trabajar y saber trabajar, pero aprovechar la vida. Me encanta eso porque yo no sé si ustedes sabían, pero hay muchas personas que está pasando lo contrario. Antes estábamos migrando hacia las ciudades, pero ahorita estamos volviendo al campo. Muchas personas, muchas familias quieren disfrutar de esta paz, de esta tranquilidad, de la biodiversidad que se genera esto. Yo los invito a los jóvenes que busquen el campo, que es una bendición el campo. Yo los felicito a ustedes por el ejemplo que están dando a sus hijos. Y es por el ejemplo, es porque ustedes están mostrándole eso a Alexander y nos están motivando a nosotros. Que en el campo hay futuro, pues claro que hay futuro. Que en el café hay futuro, pues claro que hay futuro. Señor Valerio, ¿usted me tiene un regalito, cierto? Sí, señor. Sí. Tenemos un detallito con mi esposo, para ver si le gusta. Es poquito, pero lo hacemos con mucho cariño y amor y por el de tenerlo aquí. Es poquitico. Estos cafés, realmente estos regalos llenan el alma porque sé muy bien el trabajo que ustedes tienen, el trabajo que han hecho para obtener este cafecito. Sí. Yo se los agradezco, pero resulta que por aquí hay más cosas. Muestra a ver. ¡Ay, qué es esa belleza! Doña Marlene, para colocar el lapicero acá. ¿Y por qué esta? Celular. Para el celular. Cuando lo ponga en el escritorio, pone el celular ahí atravesado. ¡Wow! ¡Ole, qué belleza! Y hecho en madera, ¿cierto? Sí, señor. Y huele como a pino. Ese es de la cultura de Galán. ¿Cierto? Galán, sí, señor. Y cafecito, mejor dicho. Ese es de la finca, profe. Oiga, muchas gracias. Del que nosotros tomamos aquí en la finca toda la vida. Ya llevo como 2 litros de café acá y más emocionado todavía, pero sí ven por qué lo especial, lo más especial que tiene el cultivo del café son las familias caficultoras, sí ven por qué el campo colombiano, sí ven por qué luchar y trabajar por nuestro país, por nuestro presente y nuestro futuro que son nuestros jóvenes. La invitación especial, motivemos nuestros hijos, porque recuerden, en el campo, en el café, sí que hay mucho, pero mucho futuro. Esta es Colombia, esta su gente y esta su caficultura. Colombia es café, café somos todos. Nos vemos en la próxima, aquí en las aventuras del profesor Yarumo. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.